impartida por Rosa Elizondo y Catalina Londoño del equipo de Turn It In. Les recuerdo que tienen la opción de traducción en español o inglés, seleccionando el botón correspondiente que se localiza debajo de sus pantallas, y al final de la ponencia contaremos con algunos minutos para preguntas y respuestas, las que les pedimos por favor escribirlas en la sección de Q&A o en el chat directamente. Muchísimas gracias Rosa y Catalina por estar aquí con nosotros. Sin más preámbulo, ahora sí, les cedo la palabra a Rosa Elizondo. Muy buenas tardes y muchas gracias. Bueno, pues antes de iniciar en el tema del flujo de integridad académica y lo que les vamos a presentar, quisiera nada más hacer un momentito de reflexión, en tanto que en conjunto con nuestros usuarios y las instituciones educativas con que trabajamos, identificamos que la confianza es fundamental y es un pilar de la educación. Y si pensamos en sí, en el título que una institución educativa otorga, pensamos primero que uno de esos elementos es el nombre del estudiante. Y el hecho de que el nombre del estudiante esté ahí, quiere decir que ese estudiante por sí mismo y a través de su trabajo avanzó, logró los objetivos de aprendizaje, las habilidades que eran requeridas para sustentar ese título y pasar a la siguiente etapa de su vida. Sea que va a entrar a la universidad o que de un título universitario va a pasar a un posgrado o bien al mercado laboral. Después en ese título vemos que está firmado, puede ser por un instructor, puede ser por un vicerrector, por un rector, y lo que esa persona está diciendo, otra vez es que ese estudiante logró los objetivos de aprendizaje que tenía el programa educativo que cursó y que fue evaluado verazmente, imparcialmente, y que se comprueba, por tanto, que sustenta esa acreditación. Finalmente, lo que vemos en ese título es el logotipo, el nombre de la institución en grande. Y lo que eso confiere es el reconocimiento de que todo el personal, desde los instructores, el personal de admisión, el personal administrativo, todo el ecosistema educativo siguió con rigor los planes educativos, las evaluaciones veraces, justas, que sustentan que ese alumno está preparado y está reconocido por esa institución para su siguiente paso, su siguiente trayectoria. Y como tal, si pensamos cómo esa confianza es un elemento consistente a lo largo de toda la trayectoria del alumno, reconocemos otra vez que es ese alumno el que hizo el trabajo por sí mismo y que fue justamente evaluado e imparcialmente a través de cada tarea, de cada examen, de cada evaluación, hasta lograr el título que lo acredita. Y sin embargo, reconocemos que esta confianza se puede erosionar si trivializamos o ignoramos los casos de deshonestidad o de faltas de conducta al programa de código de honor o de integridad académica a nivel institucional. Y reconocemos, en función del trabajo que realizamos con nuestros usuarios, que los instructores, si bien continúan a ser capacitados para reconocer esas percepciones de cuándo hay que hacer una intervención con nuestros alumnos, no están necesariamente tan preparados para encontrar todos los casos de faltas de conducta a lo largo de la carrera de los estudiantes, porque estas van evolucionando. Pasamos del simple copiar y pegar, puede ser al trabajo colaborativo, mucho más en el entorno en el que nos encontramos actualmente, trabajando mayormente a distancia. Un trabajo demasiado colaborativo donde no sabemos si fue ciertamente un solo alumno, si hubo colusión entre un grupo, de forma que es importante lograr identificarlo e intervenir a tiempo para corregir el rumbo.
Vemos, por ejemplo, también que no solamente hay manipulación, puede ser de caracteres, incluir, tratar de evadirse, que la similitud se detecte, porque los alumnos creativamente cambian caracteres, ponen comillas en blanco para tratar de bajar el nivel de similitud, o inclusive utilizan herramientas que están disponibles de tecnología para hacer parafraseo por ellos, o de combinación, lo que llaman de plagio de mosaico, donde estamos trayendo a través de tecnología elementos de diferentes sitios, de diferentes fuentes para construir un párrafo que no se parece necesariamente, que no es igual a otro documento, y hasta llegar al extremo, que puede ser por falta de administración de tiempo o por falta de capacidad para estar tomando ese curso, de pagar o de intercambiar por favores para tener un trabajo que no es de su autoría, no son sus palabras, y las entregan como propio. Por tanto, reconocemos la importancia de apoyar no solamente al instructor con mayores infraestructuras, mayores evidencias que le permitan detectar cuándo hay que hacer una intervención justo a tiempo para evitar ese nivel de conductas, pero también reconocemos la relevancia de apoyar a todos los roles en educación que incluyen al alumno en el entorno mismo en el que está trabajando, en el que está creando, en el que está escribiendo. Y asimismo, y como lo dijo esta mañana el doctor Lancaster, apoyar a los directivos, al personal de integridad académica a nivel institucional, que apoya a nivel cultural institucional a promover esa integridad académica. Y si pensamos en el estudiante, ciertamente cuando nosotros iniciamos como empresa, nos enfocábamos mucho más en el instructor a detectar esa similitud, eventualmente evolucionó para agregar la capacidad, puede ser de crear entregas parciales o entregas de borradores, en donde el alumno mismo podía ver su reporte de similitud, y aunque es valioso, no deja de ser un proceso formal que el alumno percibe, lo voy a entregar y lo van a ver y me van a llamar la atención. Por tanto, hemos desarrollado una infraestructura tecnológica que se llama Draft Coach, que es un plugin que se instala por ahora en Google Apps para que pueda el alumno mismo revisar al momento de estar escribiendo sus citas, si está citando con la cantidad de citas que requiere la rúbrica, o si tiene referencias a las que le faltan citas, o si está siguiendo el formato adecuado o lo necesita adecuar, dependiendo de lo que llama la rúbrica, de manera tal que puede confiar en que se le está apoyando a lo largo del trabajo que está realizando, y que cuando el maestro interviene, lo hace no para revisar similitud, sino realmente para revisar qué tanto ha comprendido, qué tanto ha investigado y qué tantas ideas está generando para avanzar en ese proceso, en esa jornada educativa. Y el Draft Coach también, aunque ahora se instala y está en beta abierto para todos nuestros usuarios, de aquí a fin de año, eventualmente se va a desarrollar también para Microsoft, de forma tal que podemos apoyar al alumno en los procesadores de palabras más comunes en las instituciones educativas. Y ciertamente continuaremos a apoyar a los instructores en todo el flujo, desde la creación hasta la revisión de la entrega, hasta la retroalimentación constructiva de mejora continua y el análisis, de forma tal que como instructor no tenga que depender nada más de su intuición de que algo es sospechoso, algo puede ser creado por alguien más, sino que tiene metadatos,
tiene evidencias de que el alumno, en vez de estar haciendo el trabajo que debería de estar haciendo, está tomándose el tiempo de cambiar caracteres o de esconder caracteres o de pegar imágenes, puede ser, con el texto para evitar que se detecte la similitud, de forma tal que puedan hacer las intervenciones a tiempo y con evidencia informada, inclusive para elevarlo al Comité de Integridad Académica, que le puede apoyar cuando tiene evidencia de que algo está mal y que no nada más está basado en su intuición. Ahora bien, como parte de este programa que llamamos Originality, que consideramos que es el nuevo estándar en la promoción de la integridad académica, también se incluye la similitud, la detección de similitud en el código. Encontramos que el código, la programación, más y más está siendo parte de los programas base o transversales de las universidades y es importante que los alumnos no colaboren tan cercanamente de forma tal que si nada más cambian el nombre de una variable, puede ser, nosotros les apoyamos para que puedan detectarlo y otra vez hacer la intervención a tiempo para corregir el rumbo de ese estudiante. Y como decíamos antes, hay que apoyar al instructor, hay que apoyar al alumno, pero no es la labor solamente del instructor la promoción de la integridad académica, la implantación de esos códigos de honor. Es un deber ser institucional y vemos cada vez más que hay dentro de las instituciones educativas desde comités de integridad académica hasta vicerrectorías completas que pueden hacer por su propia iniciativa generar reportes para ver cómo están los diferentes grupos, los diferentes programas educativos, dónde se están detectando más problemas, donde inclusive podemos encontrar que es no nada más que no son sus propias palabras, sino que no es su propio trabajo, o bien ser el apoyo para hacer una intervención con el alumno o un programa remedial con el alumno para que se dé cuenta del trabajo que debe hacer. Cuando un instructor viene y nos dice, mira, tengo estas evidencias, es posible que necesitemos hacer una conversación con este alumno para detectar si realmente es el trabajo del alumno mismo. Los dejo ahora con Catalina, perdónenme, para conocer cómo funciona esta infraestructura tecnológica. Muy bien, muchísimas gracias, Rosa. Y lo que les vamos a pedir en este momento es que utilicen sus teléfonos, si no están mirándonos por teléfono, o que utilicen el enlace que les van a poner en el chat en este momento, o que vayan a www.menti.com y utilicen este código y nos respondan este par de preguntitas sencillas que vamos a hacer un poquito para guiar de lo que nos vamos a hablar en estos próximos 10 minutitos. Entonces, vayan a cualquiera de estas opciones y lo que se van a encontrar son estas dos preguntas. Una, ¿qué tan frecuente creen ustedes que es que los estudiantes copien textos sin dar los créditos apropiados a su autor? Que los estudiantes manipulen el texto para tratar de engañar a las herramientas de Turnitin, algo como lo que les estaba contando ahora Rosa, que pongan textos blancos, que cambien ciertos caracteres por caracteres de otros idiomas. Y la otra es que los estudiantes compren trabajos, este contract cheating, con trampa por contrato, compraventa de trabajos del que hemos estado hablando durante todo el evento hoy en la mañana, ¿no? Y la segunda pregunta relacionada con esta, y son los tres mismos elementos, es ¿qué tan grave creen ustedes que son cada una de estas acciones? ¿Qué tan grave les parece que los estudiantes copien textos sin dar los créditos? ¿Que los estudiantes manipulen el texto para tratar de engañar a las herramientas? ¿O que los estudiantes compren sus trabajos a compraventas de trabajos o a sus propios compañeros? ¿Ok? Entonces, les voy a dar unos segunditos y bueno, de aquí vamos a revisar
un poquito cómo van ustedes y cómo, digamos que para que miremos cuál es su percepción. Entonces, aquí estamos viendo en frecuencia, qué tan frecuente creen que es. Definitivamente parece que la acción más frecuente, y de nuevo, esto es percepción, lo que uno piensa o lo que ha visto con sus estudiantes tal vez, es lo más frecuente es que los estudiantes copien sin citar, un 7,8 sobre 10, que los estudiantes manipulen el texto para engañar las herramientas, está en 6,8, y que los estudiantes compren, estamos hablando de un 5,8 sobre 10. Y bueno, en gravedad se nos cambia un poquito esta distribución, definitivamente lo más grave en su percepción, y bueno, yo también estoy de acuerdo, honestamente, es que los estudiantes compren sus trabajos a otros compañeros o a compañías de compraventa de ensayos, que estamos hablando de una puntuación bastante alta sobre 10, 9,1, que los estudiantes manipulen el texto, estamos hablando de un 8,1, y que los estudiantes copien sin crédito, estamos hablando también de 8,1. Bien, entonces, teniendo en la cabeza eso, esa percepción, que estos no son, definitivamente no son acciones ajenas a nuestro contexto, que no son acciones ajenas a nuestros estudiantes. Entonces queremos mostrarles un poquito cómo es que funcionan estas herramientas y qué tienen que ver con ese flujo académico del que estamos hablando. Entonces pensemos en todo lo que está rodeando la integridad, de que la creación misma del trabajo, el trabajo que nuestro profesor nos orientó que tenemos que hacer para completar los objetivos de cada asignatura, el envío de ese trabajo, el profesor nos va a dar la retroalimentación y vamos a hacer un análisis, y este es un ciclo que se repite durante toda nuestra vida académica, todita, y no importa en qué momento se acabe, y de alguna manera se sigue repitiendo en nuestra vida profesional. Y lo cierto es que la integridad debería ser estar en el corazón de todo este ciclo, ¿no? Y vamos entonces a hablar como un poquito de cuáles son los actores, en particular dentro del contexto académico, que están envueltos en estos flujos. Entonces, empecemos un poquito con el estudiante. Como les contó ahorita Rosa, entonces lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer y el espíritu de de a dónde queremos llegar es proporcionarle al estudiante un ambiente seguro para que haga su revisión. Y vuelvo también al principio de lo que estábamos hablando de la confianza. Darle al estudiante la confianza, la oportunidad para que él revise su propio trabajo en su ambiente seguro, mientras lo está escribiendo, en su propio equipo, sin ninguna supervisión. Yo soy el estudiante, estoy lista, creo que mi trabajo en este momento está en un buen punto, ya puedo revisar qué es lo que está pasando y me voy a ir para Draft Coach. Entonces, en este momento, como les contaron, nos está funcionando con Google Docs, es un add-on de Google Docs, disponible en versión beta hasta finales de año. ¿Y qué hace? Yo, estudiante, aquí estoy resolviendo, estoy mirando, siento que estoy lista, voy a pasar mi documento para revisarle la similitud. Yo solito, en la tranquilidad de mi casa. ¿Qué veo? Veo todos los puntos de mi trabajo donde pueda tener alguna coincidencia. Algunas de estas coincidencias voy a quedar completamente tranquila. Reviso mi primera coincidencia y veo que está bien citada, de acuerdo con las normas que mi mismo profesor me dijo que utilizar. En este caso, mi profesor me dice que utilice APA, perfecto. Entonces aquí veo, me está mostrando similitud, estoy tranquila. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en este párrafo? Veo que Turnitin Draft Coach me está mostrando un párrafo con similitud y yo no lo cité. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo yo como estudiante? Estoy revisando efectivamente que esto esté bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué me lo está mostrando como similitud? Se me pasó. ¿Cómo lo tengo que mejorar? Para cada estudiante, para cada documento, tiene 3 oportunidades de correr un reporte de similitud. ¿Ok? Entonces yo puedo ir, revisar, mirar que esté mejor y volverlo a correr a ver cómo me fue. A ver si ya tengo todo perfectamente bien. Y lo otro, no solo eso, y esto nos lo han pedido ustedes 1.000.000 de veces, así que se los presento con toda la felicidad del mundo, es esta posibilidad de comparar citas y referencias también. De nuevo, ¿quién está haciendo esto? El estudiante, solito. Entonces, ¿qué estoy viendo aquí? Aquí me está diciendo, mire, en su texto yo localizo 8 citas y 9 referencias. Y me está diciendo, lo encuentro en formato APA. En este momento estamos identificando 3 formatos de citación, 3 estilos de citación, APA, Turabian y MLA. Entonces, me dice, vean, por ejemplo, esta es una cita sin referencia, o por ejemplo, esta otra es una referencia sin cita.
¿Qué voy a hacer yo como estudiante en este momento? Mientras estoy revisando mi trabajo, voy a revisar esta cita que hice, a buscar cuál es la referencia o a mirar por qué el sistema está encontrando esto. Entonces, al final, por eso es un draft coach, es un entrenador mientras estoy escribiendo los borradores de mi trabajo. De nuevo, lo tenemos y como se los estoy mostrando, aquí está en vivo, está en como un add-on de Google para quienes tienen Google Suite con nuestros productos. Muy bien, entonces eso es lo que está pasando en el estudiante, en esta primera parte del flujo académico, ¿no? El estudiante está creando su trabajo y allí donde el estudiante está creando su trabajo, queremos ofrecerle al estudiante la herramienta para que lo arregle, para que lo revise, para que mire qué tiene que hacer, para que el trabajo cumpla con esta integridad que es lo que estamos buscando finalmente. Entonces ahora nos vamos para el instructor. ¿Y el instructor qué requiere? El instructor requiere información, el instructor requiere datos, necesita revisar digamos que este proceso haya sido óptimo en el proceso, en el lado del estudiante. Entonces, ¿qué podemos mostrarle al profesor? Por un lado, y como saben, vamos a mostrarle similitud, ¿no? Similitud del trabajo que estamos revisando con otras bases de datos. Estamos mirando similitud con Internet, similitud con publicaciones, similitud con trabajos de otros estudiantes en nuestra extensísima base de datos de trabajos. Entonces me está diciendo aquí, me está localizando las fuentes y me da la posibilidad inclusive de hacer ciertos filtros, por ejemplo, con coincidencias comunes, qué sé yo, una bibliografía, por ejemplo. Entonces, eso me va a dar la posibilidad, que es lo que venimos haciendo muy bien durante 20 años. Pero ¿qué tenemos de nuevo? Entonces, el profesor va a poder encontrar estas marcas de alerta. Y recuerden que les hablamos de un estudiante que pone unas comillas blancas, por ejemplo. Esto es lo que pasó aquí. Me está diciendo, tiene texto oculto. Entonces aquí tengo un estudiante que me puso unas comillas blancas para tratar de disfrazar tal vez una cita. O un estudiante, por ejemplo, que me puso caracteres blancos en medio de las palabras, que obviamente yo no las veo si estoy revisando el documento. Miren, aquí no me doy cuenta que esos caracteres blancos existen, estaban por aquí en este párrafo de abajo, ya se los voy a mostrar, aquí no lo veo, pero acá sí. Entonces lo que estamos haciendo es mostrarle al profesor dónde puede haber fallos, información, de nuevo, información para que el profesor pueda tener ese diálogo con su estudiante. Y hace unos minutos nos estaban diciendo en la sesión anterior que sobre los cambios de comportamiento, por ejemplo, sobre este proceso de aprendizaje. Y esto es lo que nosotros estamos proporcionando, estas oportunidades de aprendizaje y de diálogo del profesor con su estudiante. Entonces, lo otro que les podemos, o por ejemplo, aquí más adelantico en algún punto, este estudiante me escribió un montón de texto blanco que no veo de otra manera para aumentar el número de palabras y bajar el porcentaje. Entonces aquí tenemos este tipo de información y la posibilidad también de que el profesor vea ciertos detalles del documento. Ya voy a hablarles un poquito más de eso, pero ciertos detalles de los metadatos del documento que yo como profesor voy a tener la posibilidad de encontrar patrones en los trabajos de mi estudiante. Si veo que el trabajo está un poquito raro, su vocabulario, o si veo que no me coincide muy bien el porcentaje, si encuentro por aquí que hay fuentes raras, miren esto, que tengo una fuente de un punto, el 7% de mi trabajo es una fuente blanca de un punto, cosas por el estilo. Entonces aquí puedo hacer una revisión de esos metadatos y de nuevo información para encontrar ciertos comportamientos de mi estudiante que requieran que yo me siente con él o con ella a revisar qué es lo que está pasando y cómo vamos a enderezar si va a ser necesario y cómo volver a traer a los estudiantes a esa idea de integridad en todo su trabajo y en todo el proceso. Y finalmente, están estos otros actores en este mismo proceso y en este flujo del que estamos hablando, y estamos hablando de las autoridades. Pensemos en un comité de integridad, por ejemplo, en una vicedecanatura de integridad académica, en un comité de ética, qué sé yo, obviamente en cada institución va a tener como un nombre y unas funciones adicionales diferentes, pero pensemos en ese estamento de la institución donde hacen este tipo de revisiones, incluso donde se siguen los procesos disciplinarios, por ejemplo.
y qué es lo que requiere una autoridad o este grupo o este comité o estas personas. Requieren también información, cierto tipo de evidencias de qué es lo que está pasando. Puede que el profesor note que hay algo raro en el trabajo de un estudiante o en el comportamiento de un estudiante. Qué bueno que tuviéramos algún tipo de evidencia y que efectivamente hay algo que tenemos que revisar con más cuidado. Y aquí entonces estamos hablando de esta nueva herramienta también que se llama Authorship, y lo que está haciendo acá y lo que están viendo ustedes en mi pantalla es una lista de mis estudiantes son pocos, tengo 2 estudiantes, ustedes verán una lista completa de sus estudiantes, y me está mostrando que en algunos casos tengo varias marcas de alerta en los trabajos de esos estudiantes. Entonces estoy recopilando los trabajos de mis estudiantes, mirando los metadatos y mirando que hay algunos cambios particulares. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 4 estudiantes con prioridad alta, que me está encontrando, que tiene diversas marcas de alerta. Ya les voy a mostrar con un poquito más de detalle de ese estudiante, que tal vez vale la pena que revisemos un poquito cuál ha sido su historial académico. O también la posibilidad de generar informes en particular. Para algún trabajo específico me entregó un estudiante, yo soy la autoridad, yo soy el comité de ética, hay un profesor que dice, tengo dudas con este estudiante, ya intenté establecer el diálogo, no estoy seguro si efectivamente funcionó o no funcionó. Entonces podemos revisar aquí, poner en los trabajos del estudiante y hacer ese análisis de metadatos. ¿Cómo se va a ver? Este es un resultado de uno de estos análisis. Aquí entonces me está dando diferentes elementos, y por ejemplo en este caso particular de mi estudiante imaginaria María Vélez, me está diciendo, vea, hay varias cosas que nos llaman la atención en su historia académica, en el historial de María. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, múltiples autores, múltiples modificaciones, diferentes tamaños de página, diferentes versiones de software. Yo ya voy a poder hacer un poquito de énfasis en este tipo de cosas, mirar texto oculto, mirar tamaños de páginas, etcétera, y revisar todo esto de nuevo. Pueden ser elementos diferentes que me están llamando la atención y que me pueden dar información adicional para hacer unas investigaciones un poco más profundas y de nuevo para entablar ese diálogo con el estudiante. Entonces, y ya para terminar en este minutico que me queda, importante que tengamos en la cabeza que esto es el flujo completo, que estamos incluyendo todos estos actores dentro de la comunidad académica y apuntando de nuevo para tener información válida para que los estudiantes, los instructores y las autoridades de la universidad puedan encontrar estos puntos donde podemos tener faltas de integridad y donde podemos enderezar ese camino del estudiante, ¿vale? Muchísimas gracias. Creo que no tenemos mucho espacio para preguntas, pero por aquí me imagino que estamos en el chat resolviendo. No sé, Stephanie, ¿cómo estamos? Muy encima del tiempo, definitivamente. Muy encima del tiempo, pero ya por ahí les puse, si alguien tiene alguna duda, nos quiere contactar, pueden escribirnos directamente al correo latam@journeren.com. Mientras duró la sesión no hubo preguntas, así que no es que se hayan quedado ningunas pendientes, pero si alguien tiene alguna pregunta, quiere saber un poco más acerca de Journeren Originality, los invitamos a escribirnos a latam@journeren.com. Muchísimas gracias, Rosa, muchísimas gracias, Catalina, por esta presentación. Les extendemos nuevamente nuestro reconocimiento por su valiosa participación en el Congreso, y a todos los asistentes los esperamos en las siguientes conferencias simultáneas y les agradecemos mucho por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y bueno, asistir a todas estas conferencias bien interesantes que están teniendo en el Congreso. Hasta luego, gracias. Gracias, Rosa, gracias, Catalina. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Continuando con nuestro programa, presentaremos ahora la conferencia Rediseño de la Evaluación y la Integridad Académica.